Reacción de los israelitas ante el crimen de Gibea. Jueces capítulo 20. Entonces todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba y Galaad, se reunieron como un solo hombre en Mizpa, delante del Señor. Todos los jefes de la tribu de Israel estaban presentes, y del pueblo de Dios se reunieron 400,000 soldados de a pie. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de que las otras tribus israelitas se habían reunido en Mizpa, y los israelitas le preguntaron al levita cómo había ocurrido aquel crimen. El levita, marido de la víctima, les dijo: Yo llegué con mi concubina a la ciudad de Gibea, de la tribu de Benjamín, para pasar la noche allí. Por esa misma noche los habitantes de la ciudad rodearon la casa en que estábamos alojados, con la idea de matarme, y de tal manera abusaron de mi concubina que ella murió. Entonces yo tomé y lo y mandé los pedazos por todo el país, para que en todo Israel se enteraran de ese crimen tan infame. A ustedes les toca ahora, como israelitas, opinar y decidir lo que se debe hacer. Como un solo hombre, todos se pusieron de pie y dijeron: Ninguno de nosotros volverá a su tienda o a su casa. Lo que tenemos que hacer es echar a suertes quienes deberán atacar a Gibea. Uno de cada 10 hombres de todas las tribus se encargará de conseguir comida para el ejército. Los demás irán a darle su merecido a Gibea por esta infamia que se ha cometido en Israel. Todos los israelitas se unieron como un solo hombre para atacar la ciudad. Mandaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín para decirles: ¿Qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes? Entréguenos a esos pervertidos que están en Gibea para matarlos y purificar a Israel de la maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso a sus hermanos israelitas, sino que los benjaminitas de todas las ciudades se juntaron en Gibea para ir a pelear contra los otros israelitas. Los soldados de las ciudades de Benjamín que se aislaron eran 26,000, sin contar 700 hombres escogidos que eran de Gibea. Entre todos estos hombres había 700 zurdos que manejaban tan bien la honda que podían darle con la piedra a un cabello sin fallar nunca. Por su parte, los otros israelitas reunieron 400,000 guerreros experimentados. Los israelitas fueron a Betel y allí consultaron a Dios para saber qué tribu debe atacar primero a los de Benjamín. El Señor respondió que Judá debía ser la primera. Así pues, los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Avanzaron contra los de Benjamín y se colocaron frente a Gibea en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad y aquel día mataron a 22,000 israelitas. Por eso los israelitas fueron a Betel a lamentarse en presencia del Señor hasta el anochecer. Y allí le consultaron si debían volver a atacar a sus hermanos de la tribu de Benjamín. Como el Señor les ordenó atacar, cobraron ánimo y al día siguiente volvieron a presentar batalla contra los benjaminitas en el mismo lugar donde le habían presentado el día anterior. Pero por segunda vez los benjaminitas salieron de Gibea a atacarlos y mataron a otros 18,000 soldados israelitas. Entonces todos los soldados de Israel y todo el pueblo fueron nuevamente a Betel a lamentarse delante del Señor. Todo el día se la pasaron sin comer y le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. En aquel tiempo el arca de la alianza de Dios estaba en Betel, y su sacerdote era Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Y los israelitas consultaron al Señor: ¿debemos atacar una vez más a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín, o es mejor que nos demos por vencidos? El Señor les dijo: ataquen, que mañana yo les daré la victoria. Entonces algunos soldados israelitas se escondieron alrededor de Gibea, mientras los demás marchaban
aquel tercer día contra los de Benjamín y se colocaban en orden de batalla frente a Gibea como las otras 2 veces. Una vez más, los de la tribu de Benjamín salieron de la ciudad, alejándose de ella para atacar a los israelitas. Lograron matar a 30 israelitas por los caminos de Betel y Gibea y por los campos, creyendo que los israelitas huían de ellos, derrotados como las 2 veces anteriores. Los israelitas, sin embargo, se estaban alejando de la ciudad para que el enemigo los persiguiera hasta los caminos. De pronto los israelitas salieron de donde estaban y se colocaron en orden de batalla en Baal-tamar. Por su parte, los que estaban escondidos en la pradera alrededor de Gibea salieron de sus escondites y atacaron la ciudad. Eran 10,000 de los mejores guerreros israelitas los que atacaron a Gibea. La lucha fue dura y los de Benjamín no sabían que estaban a punto de perder. El Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los benjaminitas, y aquel día los israelitas mataron 25,100 soldados de la tribu de Benjamín. Entonces los benjaminitas se dieron cuenta de que habían perdido. Los israelitas se habían ido retirando ante el ataque de los benjaminitas, porque confiaban en los hombres que estaban escondidos para atacar a Gibea. Estos hombres atacaron por sorpresa a Gibea y mataron a filo de espada a todos los de la ciudad. Los que estaban escondidos para atacar la ciudad se habían puesto de acuerdo con los otros israelitas para avisarles con una gran columna de humo cuando hubiera tomado la ciudad. En el momento en que los israelitas que parecían huir vieron la columna de humo, se volverían y harían frente a los de Benjamín. Los benjaminitas lograron matar a unos 30 israelitas, con la cual se confiaron, pensando que los habían derrotado, como en la primera batalla. Pero en esto empezó a salir humo de la ciudad, y cuando los benjaminitas miraron atrás, las llamas y el humo de la ciudad entera llegaban al cielo. Entonces los israelitas les hicieron frente y los benjaminitas se acobardaron al darse cuenta del desastre que se les venía encima. Salieron huyendo de los israelitas por el camino del desierto, pero no podían escapar, pues los que salían de la ciudad les cortaban el paso y los mataban. Los benjaminitas quedaron rodeados por los israelitas, los cuales los persiguieron y los fueron aplastando desde Menujá hasta el oriente de Gibea. Así murieron 18,000 soldados de la tribu de Benjamín. Los demás se volvieron y salieron huyendo hacia el desierto, en dirección a la peña de Rimón, pero 5,000 de ellos fueron muertos en el camino. Los israelitas siguieron persiguiéndolos y los destrozaron, matando a 2,000 hombres en total. Ese día murieron 25,000 de los mejores soldados de la tribu de Benjamín, pero 600 benjaminitas se volvieron y huyeron hacia el desierto y se quedaron 4 meses en la peña de Rimón. Los israelitas atacaron luego a los demás benjaminitas y pasaron a cuchillo a los hombres de cada ciudad, matando animales y todo lo que encontraban a su paso y quemando las ciudades.